Queridos amigos, nos volvemos a encontrar esta vez para estudiar la lección número 2 de la escuela sabática, el libro de Daniel para el primer trimestre del 2020. Bienvenidos, ahora empezamos con nuestro estudio. ¿Cuál es el primer texto de los 5 pasajes que hemos elegido para esta oportunidad? Pues se encuentra la primera en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 24, los versículos 1 al 12. Es importante entrar en este texto, así lo hemos elegido acá el equipo de Adventus, porque nos permite tener el contexto a la cual se encontraba Daniel. En el capítulo 1, la gran descripción que todos conocemos y nos trae muchas lecciones importantes en nuestra vida. ¿Cuál es esto? El capítulo 24, versículos 1 al 12 dice así: En su tiempo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió en campaña, y Joacim se convirtió en su siervo por 3 años. Pero luego volvió a rebelarse contra él. Jehová envió contra Joacim fuerzas de caldeos, de sirios, de moabitas y de amonitas. Las envió contra Judá para que la destruyeran, conforme a la palabra que Jehová había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, pero apartarla de su presencia por todos los pecados cometidos por Manasés y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Por tanto, Jehová no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Joacim durmió con sus padres y en su lugar reinó Joaquín, su hijo. El rey de Egipto nunca más salió de su tierra, porque el rey de Babilonia se apoderó de todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Y el nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Y miren, amigos, dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Llegó también a la ciudad Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, se rindió al rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. El rey de Babilonia lo tomó prisionero. Queridos, esto fue lo que aconteció mientras también Daniel fue partícipe de la historia de Israel, en lo que vamos a aprender y vamos a encontrar en el capítulo 1 del libro de Daniel. Bueno, el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, amigos, permítanme darle lectura. Está el versículo 6 únicamente, dice de la siguiente forma: Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Amigos, esto, como les decía hace un momento, tanto el libro de Segunda de Reyes como Segunda de Crónicas describe lo que aconteció justamente en el traslado cautivos, que es cerca de 10.000 personas. Y recuerden ustedes, aquí vamos a tocar el segundo pasaje elegido para esta oportunidad, que se encuentra en Isaías capítulo 38 y el libro de Isaías también capítulo 39. ¿Qué pasó? Queremos describir algo importante. Esto ya fue en la época del rey Ezequías, donde el rey Ezequías cayó enfermo y estaba el profeta Isaías. Ezequías era temeroso de Dios y clama a Dios porque pueda el Señor sanarle, y el Señor le concede esa posibilidad. Pero Ezequías, mediante Isaías, le pide una serie de pruebas a Dios que Dios le concede. Pero ocurre algo muy triste al final, que está registrado pues en el versículo 7. Me permiten, por favor, del capítulo 39, versículo 7, que dice de la siguiente forma: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrados, tomarán y serán eunucos, y en el palacio del rey de Babilonia. Queridos, esto fue una profecía que le dio al rey Ezequías en ese entonces. ¿Por qué? Porque Ezequías no cumplió con su parte.
¿Y qué parte fue la que no cumplió? Pues cuando vinieron los babilonios para enterarse de ese gran milagro que Dios había hecho a favor de Ezequías, Ezequías no reconoció. En vez de eso, se envaneció, alimentó su egoísmo, porque en el versículo 8, luego de que Isaías le manifiesta, le hace conocer la profecía divina, él dice: la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Egoísta, porque él se dio cuenta de que había acarreado una maldición para su generación, pero se sintió como consolado porque en su época, mientras él estuviese vivo, pues no iba a haber semejante tragedia. Ezequías muere, pero los hijos acarrean las consecuencias. Y como verán ustedes, en Daniel capítulo 1, versículo 3, pues se cumple esta profecía. ¿Cómo? Porque el rey de Babilonia, dice, mediante su líder Aspenaz, escogen a los príncipes, a personas que tenían características destacadas en cuanto a su formación. Y entre esos se encuentra Daniel y sus 3 amigos. Por eso el versículo 3 de este capítulo, fíjense lo que dice: los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no tuviera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Así se cumple la profecía que le dijo Isaías al rey Ezequías. Amigos, seguimos. Vamos con el tercer pasaje bíblico escogido para esta oportunidad. Esta se encuentra en el libro de Éxodos. Vamos a trasladarnos al libro de Éxodos, por favor, capítulo 34, versículos 15 y 16. ¿Qué dice este texto bíblico? Es una ordenanza divina que dice de la siguiente forma: por tanto, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan, siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten y comas de sus sacrificios. Esto era una ordenanza que era leída a los hijos israelitas. Y bueno, Daniel y sus amigos eran pues descendientes israelitas y ellos fueron instruidos en la palabra de Dios, y como verán, pues esto era una ordenanza que Daniel y sus amigos lo tenían bien comprendido. Otro texto que refuerza esta lección se encuentra en Deuteronomios capítulo 32, versículo 17, que también habla destacando de que Dios manifiesta. Dice: los impíos, los gentiles, la gente extranjera ofrecen sacrificios a demonios y no a Dios. Por lo tanto, no participes de ese tipo de alimentos. Y bueno, Daniel tenía muy bien aprendido esta lección. Por eso es que en el capítulo 1 de Daniel dice que él y sus amigos hacen un compromiso personal de no contaminarse con la comida del rey. Ahora, algunos me dicen: es que Daniel era vegetariano. Más que eso, era que Daniel había aprendido de la palabra de Dios que no debían contaminarse, porque los alimentos que consumía el rey pues eran ofrecidos a dioses hechos de materiales de la tierra. Entonces los babilonios también eran muy religiosos, tenían muchos dioses, y de modo que lo que el rey ofrecía pues antes primero era ofrecido a los sacrificios y luego puesto sobre la mesa del rey. Y Daniel tenía que comer de esos alimentos. Pero como Daniel y sus amigos se comprometieron a ser fieles a Dios, ellos se animan, se arman de valor. Obviamente han orado, clamaron a Dios y hablaron con los encargados de la alimentación. El rey Nabucodonosor le ordena a Aspenaz de que pues los prepare biencito, y que iban a ser probados en un momento para luego escoger a los mejores que iban a ser parte de la corte de la realeza, a fin de que puedan ser pues sometidos durante su estadía al servicio del rey. Queridos amigos, quiero invitarles a otro texto que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 15. Permítame leerlo. Este incidente de abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los
ídolos, también los discípulos se encuentran con un escenario que los lleva a la reflexión, que dice así, Hechos capítulo 15, versículo 20. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Queridos, los israelitas tenían bien sabido que no podían participar de alimentos ofrecidos a otros dioses. De modo que en el fondo Daniel se encontraba en esta situación, y como él y sus amigos antepusieron el obedecer a Dios antes que a los hombres, el Señor hace su milagro por ellos. Vamos con el siguiente, el cuarto pasaje bíblico que está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 20 y 21. Vamos a leer, amigos, dice, antes digo que aquellos que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amigos, ¿qué lecciones podemos sacar de esto? Hasta el momento, primero, de que Daniel fueron llevados contra su voluntad a un lugar lejano. ¿Cuántos de nosotros a veces somos colocados, amigos, dentro del ambiente, de los escenarios de vida que tenemos? A veces somos colocados o trabajamos o vamos a estudiar en ambientes que son tal vez contrarios a nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Nosotros que queremos vivir de acuerdo a lo que Dios manda, queremos tener una vida acorde a los principios de Dios. Nos tenemos que enfrentar viviendo en ciudades, en círculos donde la presión social suele ser diferente. Daniel se encontraba en esa situación, pero él toma una decisión de ser fiel a Dios. También vamos a ir a otro texto que está en Oseas capítulo 4, versículo 11. Por favor, acompáñenme con la lectura, que dice así: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Aquí estamos refiriéndonos particularmente a las bebidas. Hay otro texto que se encuentra en Proverbios capítulo 20, versículo 1. Permítanme leerles, por favor. Algunos tal vez ya lo hayan leído en alguna oportunidad. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Ninguno que por su causa hierre es sabio. Queridos amigos, Daniel lo tenía bien claro. Si él quería prevalecer en tierras extrañas, iba a ser sometido a pruebas, a una preparación previa, porque iba a estar 3 años sometido a una dieta, a una preparación, pero dependía de él. Y él toma la mejor decisión de ser fiel a Dios. Dios no lo iba a dejar solo. ¿Por qué lo decimos que no lo iba a dejar solo? Dios premia la lealtad, amigos. Ahora, hay un texto que no pude encontrar quién es el autor, lo voy a mencionar. Dice, cuando el hombre obra de acuerdo a la palabra de Dios, Dios mueve a otros a obrar en favor de su Hijo. Y leemos pues nuestro último pasaje bíblico de esta lección, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Amigos, acompáñenos en la lectura. Dice así: por eso Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová: nunca hagan yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Promesa de Dios. Amigos, a veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, en tener que decidir obedecer a Dios o obedecer ante la presión de los hombres. Yo te animo a que te arriesgues a obedecer a Dios y tengas paciencia hasta el último momento. Tarde o temprano, en la oscuridad de tus problemas, Dios puede obrar un milagro. Lo ha hecho, lo sé, porque en varias oportunidades, cuando yo decidí abstenerme de tomar bebidas alcohólicas, al principio era objeto de burlas, hasta de chantaje, donde me amenazaban de perder su hermosa amistad de mis amigos si es que despreciaba una copita. Opté por obedecer a Dios y saben, no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Ahora entiendo de que las bebidas alcohólicas te exponen a situaciones que después pueden traerte
pues recuerdos que no quisieras abrazar por el resto de tu vida. Quiero leerte otro texto bíblico que se encuentra en Proverbios capítulo 2, versículo 6, que dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Esto lo escribió Salomón, amigo. Entonces Daniel conocía y él seguramente en su corazón dijo: si yo obedezco a Dios, me abstengo de hacer lo malo, Dios me va a bendecir, me va a dar sabiduría. Cerrando esta parte, quiero decirte que Daniel, en el capítulo 1 se describe que él y sus amigos decidieron pues honrar a Dios antes que honrarse a ellos mismos. ¿Qué otra lección más importante obtenemos acá? Que Dios cumple sus profecías. Dios no se equivoca. Él profetizó lo que iba a ocurrirle a Ezequías, profetizó lo que iba a ocurrir al pueblo de Israel por la desobediencia. Dios tuvo mucha paciencia con ellos y en varias oportunidades les hizo conocer su súplica para que su pueblo cambiara. Pero finalmente llegó ese día en que Dios tuvo que cumplir y lo hizo a cabalidad. Queridos, la Biblia, el libro de Daniel y otros libros que tenemos en este documento preciado como es la Santa Palabra de Dios, Dios ha escrito muchas profecías y todas se van a cumplir. Entonces tenemos la gran oportunidad hoy de reconsiderar el camino que estamos tomando. Y como segunda parte, lo de Daniel. Daniel, un joven, se estima que él estaba por los 17 a 18 añitos, jovencito. Él tuvo que sufrir las consecuencias de lo que Dios había determinado al rey Ezequías. Pero aún así, Daniel, en vez de sentirse frustrado, decepcionado, sus amigos tal vez decir: ya estamos acá, vamos a ser esclavos, ¿qué nos queda? Pues decepcionarnos. No, ellos se mantuvieron firmes ante Dios y Dios los premió. Yo te animo a que ahora, si tienes que tomar una decisión, pues decide, porque puedas ser leal, fiel a Dios y también de obedecer su palabra, de seguir su palabra en todos los aspectos de la vida. Si estudias, si eres esposo, esposa, si estás trabajando, siempre inclínate por actuar en lo correcto. Puedes ganarte enemigos, pero Dios te va a honrar, Dios va a dirigir tu vida, Dios nunca te va a dejar solo. Al pueblo de Israel no lo dejó solo, tuvo que aplicar esas profecías. Finalmente Dios también prevaleció, los devolvió a su tierra, pero ellos tuvieron su oportunidad. Tú tienes tu oportunidad ahora. Entrégale tu vida a Cristo. Sigamos aprendiendo de las lecciones maravillosas que salen del libro de Daniel y en esta oportunidad del capítulo 1. Ya hemos estudiado varios pasajes bíblicos y con esto cierro esta participación agradeciéndoles por la oportunidad. No me expliqué por la ausencia de los otros amigos que saben estar aquí en escenario. Ellos estarán pronto nuevamente con nosotros y para seguir estudiando la palabra de Dios. Y te invito a que juntos sigamos alimentándonos, porque Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Queridos, que Dios te bendiga. Hasta pronto.